Cuando el camino se vuelve pesado, muchos se preguntan por qué Dios permite ciertas pruebas. La respuesta no siempre llega de inmediato, pero hay una verdad que permanece. Dios jamás desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada noche oscura y cada batalla silenciosa están siendo usadas para moldear algo eterno dentro de ti. Es fácil confundirse y pensar que si algo duele, entonces Dios se ha alejado. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario. En el silencio, en la espera y en la dificultad, Dios está trabajando más profundamente que nunca. Él no solo mira el resultado final, también cuida el proceso. Hay personas que atraviesan dificultades y salen fortalecidas, y otras que salen heridas y amargadas. La diferencia no está en el problema, sino en cómo deciden enfrentarlo. Cuando confías en Dios en medio del dolor, la herida se convierte en testimonio y la prueba en propósito. Dios no puede usar un corazón que se endurece, pero sí uno que se rinde. Rendirse no es rendirse a la derrota, es rendirse a la voluntad divina. Es decir, no entiendo, pero confío. Es en esa entrega donde el cielo comienza a moverse. Aunque no veas señales visibles, Dios sigue obrando. Aunque no sientas su presencia, Él no se ha ido. La fe verdadera no depende de las emociones, sino de la certeza de que Dios es fiel aun cuando todo parece perdido. La Escritura nos recuerda que Dios obra en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible. Lo que hoy parece un retroceso, mañana será el fundamento de una victoria mayor. No estás siendo destruido, estás siendo preparado. Piensa en José, injustamente acusado y encarcelado por años. A los ojos humanos, su historia parecía un fracaso, pero en la prisión Dios fortaleció su carácter, profundizó su fe y lo preparó para gobernar. Lo que parecía una derrota era en realidad un entrenamiento. Hay procesos espirituales que solo nacen en los lugares difíciles. La perseverancia, la humildad y la dependencia total de Dios no se desarrollan en la comodidad, sino en la adversidad. Allí, cuando todo se sacude, descubres en quién realmente confías. Tal vez hoy te sientes encadenado por circunstancias que no elegiste, pero esas cadenas no definen tu destino. Dios puede usar incluso aquello que intenta detenerte para impulsarte hacia tu propósito. No huyas de Dios en medio del dolor. Es humano querer escapar, enojarse o sentirse decepcionado, pero pregúntate, ¿a dónde irías lejos de aquel que te ama y tiene poder para restaurarte? Acércate a Dios. Él es refugio, no amenaza. Dios no promete caminos fáciles, promete caminar contigo. Él no siempre quita la tormenta, pero sí asegura su presencia mientras la atraviesas, y eso lo cambia todo. Hay una promesa firme. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes confían en Él. No algunas cosas, no solo las buenas, sino todas. Si aún no ves el bien, es porque Dios no ha terminado. Tu vida no es un accidente. Fuiste diseñado con un propósito específico. Dios formó un plan y luego te formó a ti para cumplirlo. Cada experiencia, incluso las más duras, encajan en ese diseño divino. Dios usa momentos de gozo y también temporadas de quebranto. Usa milagros rápidos y procesos largos. Usa lo sobrenatural y también lo difícil. Todo tiene un propósito cuando se pone en sus manos. Hay cosas que no son buenas en sí mismas, pero cuando se entregan a Dios, Él las transforma. La pérdida, el rechazo y el dolor no tienen la última palabra. Dios sigue escribiendo la historia. Si hoy dices, esto no es bueno, recuerda esta verdad. Si no es bueno, entonces Dios aún no ha terminado. Él sigue trabajando, incluso cuando no lo percibes. Llegará un día en el que mirarás hacia atrás y entenderás por qué tuviste que pasar por ese valle. Verás cómo cada pieza encajó y reconocerás que Dios fue fiel todo el tiempo. Mientras tanto, confía en quién es Dios, incluso cuando no entiendes lo que hace. Conoce su corazón. Él es bueno, fiel y lleno de amor. Su plan para ti no ha fallado. Hoy recuerda esto.
Dios camina contigo. No estás solo en esta temporada. Aunque el proceso duela, algo eterno está naciendo en tu interior. Permanece firme porque lo que viene será mayor que lo que dejaste atrás. Mira tu vida como una semilla. Dentro de ti hay sueños, llamados y un potencial que aún no ha sido revelado. Pero ninguna semilla crece en la superficie, en la comodidad o en la luz inmediata. Para dar fruto, primero debe ser sembrada en la tierra. La semilla es cubierta por oscuridad, presión y silencio. Parece olvidada, pero en realidad está siendo preparada. Así ocurre contigo. Cuando sientes que estás en un lugar oscuro, Dios está activando lo que puso dentro de ti. Muchos confunden ser plantados con ser enterrados. Creen que todo terminó, cuando en realidad todo está comenzando. Ser plantado significa que habrá un nuevo despertar, una nueva vida y un nuevo comienzo. No hay diferencia en el movimiento entre plantar y enterrar, pero sí hay una diferencia eterna en el resultado. Cuando Dios te planta, no es para destruirte, es para levantarte con más fuerza. Las temporadas difíciles no son el final de tu historia, son el terreno donde Dios hace crecer lo que un día bendecirá a muchos. No te alejes, no te escondas, no huyas del proceso. Hay cosas que solo se forman en la dificultad. La paciencia, la fe madura y la fortaleza interior nacen cuando decides confiar sin ver resultados inmediatos. Las cimas son hermosas, pero los valles son transformadores. En los valles, Dios quita lo superficial y fortalece lo esencial. Allí descubres quién eres y en quién confías. No te quejes de la tierra que hoy te cubre. Esa misma tierra es la que mañana sostendrá tu fruto. Cada dificultad es una oportunidad para que Dios saque algo poderoso de tu interior. Si hoy estás en una temporada difícil, reconoce que hay una oportunidad divina delante de ti. Dios quiere hacer algo profundo, real y eterno en tu vida. La tierra es necesaria para que la semilla se convierta en todo aquello para lo que fue creada. De la misma manera, el proceso es necesario para que tú alcances tu propósito. Tal vez sientes presión, soledad o cansancio. No significa que Dios te haya abandonado. Significa que estás en medio de un proceso sagrado. Dios no te está castigando, te está formando. No te está rechazando, te está preparando. No te está rompiendo, te está moldeando. El crecimiento real casi nunca es cómodo. Requiere tiempo, resistencia y perseverancia. La calidad espiritual se construye en la constancia, no en la prisa. Todo lo que hoy estás viviendo te está preparando para aquello que has pedido en oración. El proceso es la respuesta que aún no reconoces. Aunque ahora no lo entiendas, llegará el día en que agradecerás haber pasado por este camino. Verás con claridad por qué fue necesario. No tropieces con el proceso, no te detengas a mitad del camino. Lo que Dios comenzó en ti, Él mismo lo perfeccionará. Algunas personas, en medio del dolor, deciden alejarse de Dios. Se enojan, se frustran y huyen. Pero huir de Dios nunca es la solución. ¿A quién acudirás si te alejas del único que tiene poder para sanarte? Dios no es la causa de tu caída, es la fuente de tu restauración. En lugar de huir, acércate. En lugar de endurecerte, confía. En lugar de rendirte, ora. Dios está más cerca de lo que imaginas. Recuerda esta verdad. Dios camina contigo en el proceso. Él no te suelta, no te abandona y no se olvida de ti incluso cuando todo parece oscuro. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, y ese silencio suele ser una de las pruebas más difíciles de enfrentar. No porque Dios no esté obrando, sino porque está trabajando en un nivel más profundo de tu fe. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es en esos momentos cuando aprendes a confiar no por lo que sientes, sino por lo que sabes de Él. Cuando Dios no responde de inmediato, te está invitando a crecer. Te llama a dejar la fe infantil y a abrazar una fe firme, madura y perseverante. Muchos quieren respuestas rápidas, soluciones instantáneas y caminos fáciles, pero Dios está más interesado en formar tu carácter que en acelerar tus resultados.
El carácter que hoy se forma en el proceso será el sostén de las bendiciones que mañana recibirás. Sin carácter, la bendición se convierte en carga. Dios no tarda porque no pueda. Él espera porque sabe cuándo es el momento perfecto. Su tiempo no se rige por la prisa humana, sino por la sabiduría eterna. Aprender a esperar es una de las mayores expresiones de fe. Esperar no es quedarse inmóvil, es seguir creyendo aunque no veas cambios visibles. Mientras esperas, Dios trabaja en lo invisible, ajusta circunstancias, alinea personas y prepara oportunidades que aún no puedes percibir. Lo que hoy parece retraso, mañana entenderás que fue protección. Dios te libró de decisiones, caminos y personas que no estabas listo para enfrentar. Nada se pierde cuando caminas bajo la voluntad de Dios. Cada lágrima, cada oración y cada espera tienen propósito. El enemigo quiere que te desesperes, que dudes y que abandones el camino. Pero Dios quiere que permanezcas firme y confiado. La desesperación nubla la visión espiritual. La paciencia, en cambio, abre los ojos del corazón para ver con claridad. No midas tu vida solo por lo que ves hoy. Hay procesos que se están gestando lentamente, pero con resultados duraderos. La fe verdadera no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando decides creer en medio de la incertidumbre. Dios ve el final desde el principio, tú solo ves el ahora. Confía en aquel que conoce cada paso antes de que lo des. Cuando ya no tengas fuerzas para seguir, Dios será tu fortaleza. Cuando tus palabras se agoten, Él entenderá tu silencio. Nunca subestimes el poder de una oración hecha con el corazón quebrantado. Dios escucha lo que otros no entienden. A veces Dios no cambia la situación de inmediato, porque primero quiere transformarte a ti desde adentro. Cuando el cambio ocurre dentro de ti, el entorno comienza a alinearse de manera sobrenatural. Sigue adelante, no retrocedas, no abandones. El proceso que hoy vives está guiado por la mano fiel de Dios. Hay batallas que no se ven, luchas que se libran en lo profundo del corazón. Nadie las aplaude, nadie las reconoce, pero Dios las observa con atención. Cada vez que eliges seguir creyendo, aunque estés cansado, estás venciendo una batalla espiritual que fortalece tu fe. No todas las victorias llegan con ruido, algunas llegan en silencio, cuando decides levantarte un día más y no rendirte. Dios se agrada de la fidelidad en lo pequeño. Él ve tus esfuerzos cuando otros no los valoran. Tal vez sientes que haces lo correcto y aún así no ves resultados. Recuerda, la obediencia siempre produce fruto, aunque no sea inmediato. Lo que hoy parece invisible está siendo registrado en el cielo. Ningún acto de fe pasa desapercibido para Dios. El enemigo quiere cansarte, hacerte creer que no vale la pena seguir, pero Dios renueva tus fuerzas cuando confías en Él. No permitas que el cansancio te robe la esperanza. Descansa en Dios, no abandones el camino. Hay personas que solo verán el fruto de tu proceso, pero no conocerán el precio que pagaste para llegar hasta ahí. Dios conoce cada sacrificio que hiciste en silencio. Él es justo y fiel para recompensar a quienes perseveran. A veces Dios te permite caminar solo para enseñarte a depender completamente de Él. Cuando todo apoyo humano falla, descubres que el apoyo de Dios nunca se rompe. La soledad del proceso no es castigo, es entrenamiento espiritual. En ese tiempo a solas con Dios, Él sana heridas, corrige pensamientos y fortalece tu identidad. No temas a los momentos de silencio, son espacios sagrados donde Dios habla al corazón. La intimidad con Dios se construye en la constancia, no en la emoción pasajera. Cuanto más profundo es el proceso, más sólida será la obra que Dios está formando en ti. Dios no improvisa contigo. Cada paso, cada pausa y cada espera tienen un propósito específico. Aunque ahora no lo percibas, estás avanzando. El crecimiento espiritual no siempre se siente, pero siempre ocurre. Mantén tu mirada en Dios. El proceso continúa, y lo que viene traerá sentido a todo lo que hoy estás viviendo. Hay momentos en los que el pasado intenta regresar para recordarte errores, caídas y decisiones equivocadas.
Pero Dios no te llama por lo que fuiste, sino por lo que estás destinado a ser. El enemigo usa la culpa para paralizarte. Dios usa el perdón para liberarte. Cuando Dios perdona, también restaura. No vivas atado a lo que ya fue. Lo que Dios ha limpiado, tú no estás llamado a cargarlo nuevamente. La gracia de Dios no minimiza el error, pero sí maximiza la restauración. Donde hubo caída, Dios puede levantar un testimonio. Tu historia no terminó con el error. De hecho, Dios suele escribir los capítulos más poderosos después de los momentos más oscuros. La restauración no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso donde Dios reconstruye con paciencia y amor. Dios no solo sana las heridas visibles, también repara las grietas del alma que nadie más ve. Permite que Dios toque las áreas que has escondido por vergüenza o miedo. Ahí también Él quiere obrar. La sanidad interior es tan importante como la bendición exterior. Un corazón sano sostiene una vida firme. No tengas miedo de comenzar de nuevo. Con Dios, los nuevos comienzos siempre traen esperanza. Dios no recicla vidas rotas. Él hace nuevas todas las cosas. El pasado puede explicar parte de tu historia, pero no define tu destino. Cuando decides soltar el pasado, liberas espacio para lo que Dios quiere hacer ahora. La libertad comienza en la mente y se consolida en el corazón. Dios quiere que camines sin cadenas, sin culpas y sin temor al ayer. Cada día es una oportunidad para vivir bajo la gracia y no bajo la condenación. El proceso de sanidad requiere honestidad delante de Dios y paciencia contigo mismo. No te compares con otros. Cada proceso es único y cada historia tiene su propio ritmo. Dios conoce tu proceso completo, incluso las partes que aún no entiendes. Sigue avanzando. La restauración que Dios comenzó en ti aún no ha terminado y lo mejor está en camino. A medida que avanzas en el proceso, Dios comienza a revelar nuevas verdades sobre quién eres realmente en Él. Muchas veces te definiste por lo que otros dijeron, pero Dios te define por lo que Él creó. Tu identidad no está en tus logros ni en tus fracasos, está en el amor inmutable de Dios. Cuando comprendes quién eres en Dios, dejas de mendigar aprobación humana. La seguridad espiritual no nace del aplauso, sino de la convicción interior. Dios quiere afirmarte desde adentro, no depender de circunstancias externas. Cuanto más firme es tu identidad en Dios, menos poder tienen las críticas sobre ti. Las palabras que antes te herían, ahora pierden fuerza cuando sabes quién eres. Dios sana la autoestima quebrada recordándote tu valor eterno. No eres un error, no eres un accidente y no eres una casualidad. Fuiste pensado, diseñado y amado desde antes de nacer. Dios no improvisó contigo. Él te creó con intención y propósito. El proceso también sirve para quitar las máscaras que usabas para sobrevivir. Dios no quiere versiones falsas de ti. Quiere tu corazón verdadero. Cuando te presentas auténtico delante de Dios, comienza una libertad profunda. No temas mostrarte vulnerable ante aquel que ya lo sabe todo de ti. La verdadera fortaleza espiritual nace de la humildad. Dios se manifiesta con poder en corazones sinceros. Ser quien Dios te llamó a ser es el mayor acto de fe. Aférrate a esta verdad. En Dios eres suficiente, valioso y profundamente amado. Cuando afirmas tu identidad en Dios, comienzas a caminar con una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz no significa ausencia de problemas, sino certeza de que Dios gobierna cada detalle de tu vida. La paz de Dios actúa como un ancla en medio de la tormenta. Mientras otros se desesperan, tú aprendes a descansar en la fidelidad de Dios. Descansar en Dios no es pasividad, es confianza activa en su cuidado.
Dios pelea batallas que tú no podrías ganar por tus propias fuerzas. Cuando entregas el control, Dios toma el gobierno. El afán desgasta el alma, pero la confianza la fortalece. No cargues pesos que Dios nunca te pidió llevar. Suelta la ansiedad y abraza la paz que Dios ofrece. La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que ora. En la oración, tu corazón se alinea con la voluntad de Dios. Cuanto más oras, menos temes. La oración transforma la preocupación en esperanza. Dios escucha incluso las oraciones que solo se expresan con lágrimas. No subestimes el poder de un corazón que ora con sinceridad. La intimidad con Dios se fortalece en la constancia diaria. Cada momento de oración construye una relación más profunda con Él. La oración te recuerda que no estás solo en el proceso. Permanece en oración y confianza. Dios sigue guiando cada paso de tu camino. A medida que caminas con Dios, comienzas a ver la vida con una perspectiva más amplia y eterna. Las pruebas dejan de ser obstáculos y se convierten en herramientas de crecimiento espiritual. Dios no desperdicia ningún dolor. Todo es transformado en aprendizaje y propósito. Lo que antes te detenía, ahora te impulsa hacia adelante con más sabiduría. El proceso te enseña a discernir lo que edifica de lo que solo distrae. Aprendes a decir no a lo que te debilita y sí a lo que fortalece tu fe. La madurez espiritual se nota en las decisiones que tomas, no solo en las palabras que dices. Dios te entrena para vivir con propósito, no por impulso. Cada decisión alineada con Dios produce paz, aun cuando sea difícil. Caminar con Dios te libera de la necesidad de controlar todo. Confías más, temes menos y avanzas con firmeza. El miedo pierde poder cuando la fe gobierna el corazón. Dios te lleva a nuevos niveles de confianza y dependencia. No todo cambio es cómodo, pero todo cambio guiado por Dios es bueno. El crecimiento espiritual requiere disposición para ser guiado. Dios no te empuja, Él te guía con amor y paciencia. Cada paso obediente abre una nueva puerta de bendición. A veces la puerta se abre hacia adentro, transformándote primero. Dios se interesa más en quién te conviertes que en lo que obtienes. Sigue caminando con confianza. Estás siendo preparado para una vida con propósito eterno. Al acercarte al final del proceso, comienzas a reconocer cuánto has cambiado por dentro. Ya no reaccionas igual, ya no temes igual, ya no dudas como antes. La obra de Dios es evidente. Lo que antes te hacía caer, ahora te fortalece. Dios transforma las debilidades en testimonios vivos de su poder. Tu historia empieza a inspirar a otros, incluso sin que lo intentes. El proceso que viviste se convierte en un mensaje de esperanza para quienes aún luchan. Dios nunca sana solo para ti, sana para que también puedas sanar a otros. La compasión nace en quienes han sido restaurados por Dios. Ahora entiendes que el dolor no fue en vano. Cada lágrima regada en fe produjo fruto eterno. Dios te llevó paso a paso, incluso cuando no lo notabas. Hoy puedes mirar atrás sin culpa y hacia adelante sin miedo. La gratitud comienza a llenar tu corazón. Agradeces incluso por las pruebas que antes no entendías. La fe madura reconoce a Dios en todo, no solo en lo bueno. Has aprendido a confiar sin condiciones. Dios te preparó en silencio y ahora te afirma con propósito. No fue rápido, pero fue real. No fue fácil, pero fue necesario. Lo que Dios hace con profundidad permanece. Ahora caminas con una fe firme y una esperanza renovada. Sabes que vendrán nuevos retos, pero también sabes quién camina contigo. Dios no termina contigo aquí. Esto es solo el comienzo. Cada nueva etapa traerá nuevos aprendizajes y nuevas oportunidades de fe. No temas al futuro. Dios ya está allí. Tu vida está en manos seguras.
El mismo Dios que te sostuvo en el proceso te guiará en la bendición. Nunca olvides de dónde te sacó ni hacia dónde te lleva. Camina con humildad, gratitud y obediencia. Tu historia es prueba viva de la fidelidad de Dios. Permanece firme cuando todo vaya bien, no solo cuando fue difícil. La fe no se guarda para emergencias, se vive cada día. Dios sigue obrando aun cuando creas que ya terminó. Mantén tu corazón sensible a su voz. Sigue buscando a Dios con todo tu corazón. La intimidad con Él será siempre tu mayor tesoro. No olvides, todo lo que Dios comienza, Él lo completa. Tu proceso tuvo sentido, tu dolor tuvo propósito y tu fe tuvo recompensa. Levántate cada día con la certeza de que Dios va delante de ti. Confía plenamente. Aquel que te formó en el proceso seguirá guiando tu vida hasta el cumplimiento total de su plan.